presentación es, como decía, intentar mostrar la dimensión macroeconómica del sector de las industrias culturales, ver su evolución en los últimos años, cómo se mide, ver los resultados de esta medición para ir poniendo de manifiesto ya una serie de problemas que serán los que serán tratados en el resto de la presentación. Dado que tenemos poco tiempo, voy a ir muy rápido, pero la idea es que efectivamente la cultura, las industrias culturales, tienen una importancia económica muy fuerte, que se plasma en la aportación al Producto Interior Bruto, pero que se plasma también, bueno, pues como han puesto de manifiesto una serie de académicos, economistas, en un mayor incremento de productividad. Douglas North ha hablado de las instituciones como factor de crecimiento, Jeremy Rifkin habla de la cultura como manantial del que norman las normas de conducta acordadas. El gran sociólogo Max Weber ya hablaba de la importancia de la cultura para establecer las reglas del capitalismo y, evidentemente, la cultura forma parte del desarrollo económico como un elemento de crecimiento endógeno dentro del sistema. Esta fue una de las tesis que defendió el profesor José Ramón Lasue en una serie de trabajo que hizo con la Fundación Autor y es, sin ir más lejos, uno de los principales resultados del último estudio de la Comisión Europea, el impacto de la cultura en la creatividad, en el que se dice que a través de la cultura a través de la creatividad influye directamente en elementos positivos del individuo y de la sociedad, incrementando la productividad de la misma, es decir, que los efectos económicos son evidentes. Pero, además de estos efectos sobre la productividad, tiene unos impactos claros en la participación en el Producto Interior Bruto. Esto se llevan estudiando aproximadamente unos 15, 20 años. Con el desarrollo en los años 60 de la economía de la cultura se pusieron en marcha una serie de trabajos destinados a conocer las dimensiones, las características microeconómicas por un lado, pero también las características macroeconómicas. Aquí ya hay una serie de problemas, que es qué medimos exactamente, y podríamos tener un larguísimo debate acerca de las diferencias entre las industrias creativas, las industrias culturales, la economía de la experiencia, las industrias del copyright, que más o menos es todo muy parecido, pero no es lo mismo. Y según midamos qué cosa, los resultados van a ser distintos. En cualquier caso, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual desarrollaron una metodología importante y en los últimos años se han desarrollado ya estudios en unos 23 países, estos son los principales resultados, en los que se nos dice que en este caso lo que mide la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la aportación al Producto Interior Bruto Nacional de las industrias ligadas al copyright. Nos dicen que países como Estados Unidos suponen el 11% del Producto Interior Bruto, en Australia el 10%, en Hungría prácticamente el 7%, en Corea casi el 9%, y luego la mayoría de los países analizados están en torno al 4% y el 5% del Producto Interior Bruto. En España hemos hecho también una serie de trabajos iniciados desde la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Autor, ya a finales de los años 90, trabajos que pusieron de manifiesto como primer resultado la importancia de desarrollar una cuenta satélite específica de cultura. Si nosotros nos vamos a las grandes cuentas nacionales, nos resulta muy difícil, también por la propia característica de este sector en el que hemos decidido algunos trabajar, con lo cual, bueno, no nos quejemos, porque es de una decisión voluntaria, no es el sector más fácil, pero quizás sí uno de los más apasionantes. En cualquier caso, insisto, es muy difícil que la contabilidad nacional dé información rigurosa, dado que es un sector muy complejo de medir, muy complejo de separar, muy complejo de categorizar. Entonces, como decía, uno de los primeros resultados de los trabajos que iniciamos en el año 97 era la necesidad de esa cuenta satélite nacional. Cuenta satélite nacional que afortunadamente el Ministerio de Cultura, junto al Instituto Nacional de Estadística, comenzó a desarrollar a partir de un trabajo previo en el año 2007, comenzó a desarrollar y desde el año 2009 está en marcha, con lo cual tenemos unos datos oficiales, unos datos además que se renuevan todos los años, que nos permiten, con información, digamos, bendecida por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura, conocer cuál es el impacto, cuál es la aportación
de algo que llamaremos cultura, industrias culturales, ahora diremos con un poco más de detalle qué es exactamente, al Producto Interior Bruto. La cuenta satélite de la cultura en España mide dos conjuntos de actividad. Por un lado, las denominadas actividades culturales. Si veis, es el conjunto, a los que estudiamos conjuntos en el cole, pues nos recuerda a la infancia, el conjunto A, el conjunto B y la intersección. Bueno, pues en el conjunto A tenemos las actividades culturales, como veis en color azul celeste aparecería patrimonio, y en el resto tendríamos sectores como archivos y bibliotecas, libros y prensa, artes plásticas, artes escénicas y audiovisual y multimedia. Tendríamos el otro conjunto, el conjunto B, que son las actividades vinculadas a la propiedad intelectual, que el Ministerio de Cultura solamente contempla dos, la publicidad y la informática. Hay otra serie de actividades que en otros estudios nacionales sí se contemplan, como el diseño, la arquitectura, etcétera, que en el caso de la cuenta satélite nacional española no están contempladas, ¿no? Lo cual es importante saber de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que tenemos por un lado las actividades culturales, por otro lado las actividades vinculadas a la propiedad intelectual y una intersección que son aquellas que se consideran culturales, pero que también están vinculadas a la propiedad intelectual, que son esta columna de intersección central. Patrimonio no está vinculado a la propiedad intelectual por su propia característica, aunque bueno, lo seguro que aquí hay muchísimos abogados y bien podríais decir que no es tan fácil de desvincularla a la propiedad intelectual, y la publicidad y la informática no están relacionadas con las actividades culturales, pero aparecen en este trabajo. Bueno, yendo al grano, aquí tenemos la evolución de la aportación al Producto Interior Bruto de los dos conjuntos de sectores. Por un lado, las actividades culturales, sería la columna azul, y por otro lado, las actividades ligadas a la propiedad intelectual. Aquí es importante que tengáis en la cabeza esos dos conjuntos y la intersección, ¿no? Digamos que tendríamos el conjunto A, las actividades culturales, y el conjunto B. Bueno, a lo largo de estos 8 años, el dato último, tengo que decir, que es del año 2008, la cuenta satélite nacional se actualiza todos los años en diciembre y este es el último dato disponible. Aquellos relacionados con la información, y tengo una persona aquí al lado, yo seguro que ella dirá, hombre, claro, ¿verdad? 3 años, aquí hemos de decir que efectivamente realizar este tipo de trabajos es muy complejo y que aunque hay una brecha, un lapso con la actualidad, es prácticamente inevitable. En este caso, insisto, es el Ministerio de Cultura, no son datos nuestros, pero es muy difícil conseguir información con menor tiempo, ¿no? Prácticamente vemos que a lo largo de la primera década de los 2000 está, en lo que se refiere a las actividades culturales, en torno al 3% del Producto Interior Bruto español, y si cogemos las actividades ligadas a la propiedad intelectual, que eran aquellas culturales menos el patrimonio, más la publicidad y la informática, sube hasta prácticamente el 4. Aquí sí que vemos, así como hay un ligero descenso en las actividades culturales, en lo que se refiere a las actividades ligadas a la propiedad intelectual, el descenso en la participación en el PIB es sustancialmente mayor, ¿no? Eso en términos, la que habíamos visto era en términos relativos, veamos aquí en términos absolutos, es decir, estos son los millones de euros corrientes que aportan al Producto Interior Bruto estos sectores, ¿no? Aquí evidentemente aparecen incrementos, en la otra veíamos descensos, pero con una medida relativa, dependía de la evolución del Producto Interior Bruto y de cómo evolucionaban los otros sectores, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de términos absolutos hay un incremento, pero un incremento que al estar expresado en términos corrientes, es decir, no está descontada la inflación, probablemente algunos de ellos, si lo hiciésemos en términos reales, habría también un descenso. En cualquier caso, es importante decir que en estos 8 años, desde el 2000 al 2008, las actividades culturales crecieron el crecimiento medio acumulado fue del 5,8% y de las actividades vinculadas a la propiedad intelectual del 5,2%. En lo que se refiere a los sectores que participan de estas actividades, decir rápidamente que los libros y prensa, ya me queda medio minuto, no me queda ni medio minuto. Bueno, señalar simplemente que los libros y prensa suponen prácticamente el 40% de ese PIB cultural,
Las artes plásticas casi un 10%, artes escénicas un 5%, cine y vídeo casi el 11% y la radio y televisión prácticamente el 17%. Las actividades culturales serían este agregado azul claro, el 70%, la informática supondría un 20%, si aquí medimos las actividades vinculadas a la propia intelectual, y la publicidad un 11%. Bueno, aquí tenemos información sobre empleo, información de los sectores, que quizás en un momento dado cuando vayamos hablando de ellos quizás las podremos proyectar, y tan solo me gustaría terminar con una serie de retos que son a los que las industrias culturales se tienen que enfrentar, ¿no? Por un lado, la ordenación de las políticas públicas que afectan a las industrias culturales en un entorno presupuestario regresivo. Por otro lado, de una manera importante, así como se ha hecho en los últimos 25 años, una política sobre todo de oferta, bueno, pues intentar impulsar políticas de demanda. En un tercer lugar, la coordinación de las políticas públicas de promoción cultural en el exterior. La semana pasada se presentó por fin el absolutamente deseable marco de trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exteriores. La consecución de mercados internacionales ahora mismo para las industrias culturales españolas es absolutamente básico. Las estrategias formativas orientadas a las necesidades del sector, las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, y uno de los grandes retos es precisamente la financiación del sector, ¿no? Que es al que se quiere dedicar la jornada de hoy, que seguro avanzaremos. Disculpad, Antonio Santillana, por los 2 minutos, minuto y medio, disculpad por la premura y quedo en cualquier caso a vuestra disposición. Muchas gracias.